Bueno, antes de la parte como del tema técnico, aclarando respecto a las entregas del proyecto y a Semana Santa. Entonces, básicamente, de hecho, es que vamos por acá, calendario Colombia. Como asumo yo que saben, la próxima semana es Semana Santa. En este momento estamos por acá, en esta semana de acá. Y ahorita viene Semana Santa. Semana Santa es una semana que no hace parte del calendario académico y por lo tanto no es una semana en la que se van a dejar trabajos, pues, o algún tema para estudiar, porque como les digo, no hace parte del calendario académico. Es decir, en este momento estamos en la semana 10, esperen, verifico. Sí, estamos en la semana 10 del semestre. Sin embargo, la próxima semana no cuenta en el calendario, es como si la próxima semana todavía fuera la semana 10 y ya el lunes 5 de abril, pues que es el lunes de Pascua, vuelve a ser, ahora sí pasa a ser la semana 11. ¿Qué implicaciones tiene eso en la revisión? Pues primero debo recordarles que nosotros estamos calificando como semana anterior siempre. Eso significa que, por ejemplo, las entregas que me hagan esta semana, que es, digamos, del 22 al 26, corresponden al sprint de la semana del 15 al 21. Sea que lo pidan el miércoles, como hacen algunos equipos que entregan los miércoles, o sea que lo entreguen los jueves o los viernes, corresponde al sprint de esta semana de acá. Entonces, esta semana tenemos revisión normal de sprint que corresponde a la semana del 15 al 21. En Semana Santa obviamente no nos vamos a reunir. Y una vez lleguemos de Semana Santa, o sea, el lunes 5 de abril, habría revisión de sprint, pero que no correspondería a Semana Santa porque no hay trabajo en Semana Santa, sino a la semana que estamos cursando en este momento. Es decir, a la semana del 22 al 28, que normalmente se hubiera revisado el viernes 2 de abril, pero que no se hace por ser Semana Santa, se revisaría la semana de aquí del 5 de abril. ¿Me hice entender o hay alguna duda de pronto? Igual pueden aprovechar, sí, creo que iba a decir algo. Ah, listo, excelente. Pueden aprovechar algunos equipos que han venido como atrasándose un poquito, porque hay equipos, por ejemplo, que entregan el viernes, pero trabajan durante la semana. Entonces, el viernes me están entregando un sprint que alcanzó a cubrir como parte de la semana anterior y parte de la semana actual, lo cual no es lo ideal, pero recordemos que siempre empezamos a revisar fue desde la semana anterior, pero como fueron desplazando las entregas hacia el viernes, el resultado es que aprovechan los primeros días para trabajar, lo cual no está, digamos, mal estrictamente hablando, pero pueden aprovechar voluntariamente, porque nuevamente pues no es que les está asignando trabajo, Semana Santa para tratar de que no sean como que esa entrega no abarque parte de la semana, sino que siempre sea como así, logramos equilibrarnos a trabajar de lunes a viernes, porque realmente ni siquiera iban a trabajar los fines de semana, de lunes a viernes, y con lo que trabajamos aquí alcanzamos a presentar al inicio de la otra semana el sprint completo. Entonces ojalá les ayude para equilibrarse a los que quieran, pero como les digo, pues no es que se vaya a dejar trabajo adicional ni nada, es más como el mismo trabajo de siempre, ignorando la parte de Semana Santa que no tendría un sprint realmente. Respecto a fechas, les recuerdo por acá en la estructura del curso que hay unas entregas que son, bueno, hay dos evaluaciones que les va a hacer Jorge, o una evaluación del 20% o dos quizzes del 10%, no estoy seguro del cuál irá a decidir, que son metodologías ágiles. La descripción del proyecto, eso es algo que ya todos entregaron, valía el 5%. El seguimiento es algo que hemos venido haciendo cada semana, vale 30%.
Y la parte ya de del proyecto, el proyecto se divide en esperen, yo subo que eso sí me ha dado. Está por acá 55, 45, no sé si está bien. Por un momento pensé que no estaba bien la suma. Y el proyecto vale un 45%. De ese 45% es 20% en una entrega inicial, que es opcional pero altamente recomendada, y una entrega final que es para antes de la semana 17. La primera entrega es opcional, vale 20%. Como así que es opcional y vale 20%? Pues los que no la entreguen, lo que pasaría es que el proyecto final no les valdría 15%, sino que se les sumaría este 20 más este 15 y les valdría 35%. Sin embargo, pues es mucho más arriesgado una única entrega que haber tenido la oportunidad de hacer dos entregas para corregir de pronto los problemas que hayan habido en la primera antes de la segunda. Si miran la tabla de las rúbricas, van a ver que la primera entrega, que es opcional, tiene sus propias rúbricas que son simplificadas respecto a la tabla completa. Y aquí la condición es básicamente que los equipos que llenando las rúbricas obtengan por lo menos un 4, pues idealmente irían a obtener un 5, pueden hacer esta entrega siempre y cuando sea antes de la semana 15 o de la semana 15 pues incluida. Si en la semana 15 llenan las rúbricas y todavía no tienen ese mínimo 4, idealmente 5, entonces pues no harían la entrega y esperarían hasta las 17 para hacer la entrega del proyecto completo. Y les recuerdo igual, nuevamente la parte del sitio web que deben montar también, que se debe entregar máximo en la semana 17, para que lo vayan teniendo en cuenta entre las tareas que van asignando cada equipo. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, listo, súper bien. Recuerden revisar muy bien entonces las rúbricas, revisen con sus equipos, ojalá llenen todo el product backlog para que miren cuáles tareas faltan en total y puedan mapear de acuerdo a esas tareas que nos faltan cómo vamos. Teniendo en cuenta que estamos en la semana 10 y que para la semana 15 deberíamos estar entregando una primera versión para tratar como de que el proyecto sea muy, pues corra de forma como sin problemas, pues es smooth, diría uno en inglés, debe haber una expresión en español que no recuerdo. Bueno, ya esto respecto a estructura, ahora sí pasando al tema técnico, la idea es ver algo que es el modificador que se llama static. Para eso vamos pues tengo aquí un código base que se llama static example, tengo lo mismo pues que las pasadas, como las tres capsulitas que son personajes, cada uno con un canvas encima. Esta vez hice un cambio pequeñito y es que el canvas mira la cámara, entonces pues de modo que uno pueda como mover el personaje y siempre pueda leerlo, para que no quede como en algunas partes difícil de leer porque el personaje se mueve o gira, porque el personaje podría girar y el canvas gira, pero el texto sigue mirando. Entonces, ¿qué tiene este personaje? Bueno, pues tiene el canvas, tiene una variable que es la vida, tiene regeneración de vida y la vida pero en entero, que es la que va a ser reflejada en el UI, porque la vida con decimales pues no se va a poner en en la interfaz de usuario. La de la interfaz de usuario solo debe ser la parte entera. Por acá entonces tenemos, igual eso pues podríamos haberlo hecho en una sola variable. Fue más como para desglosarlo, pero como una variable para no gastar más variables. Accedemos al canvas con un get component children y buscamos la cámara principal con cámara.main. Esto es algo que deben evitar utilizar en el update porque se utiliza un find, entonces por eso lo estoy haciendo una única vez en el awake. E inclusive puede que sea mejor serializarlo que utilizar el camera find. Entonces aquí está, lo encuentro una única vez y ya lo referencio aquí, pues me refiero a la posición de la cámara, que es lo que estoy obteniendo aquí. Y en el update le digo al canvas que mire a la cámara, de modo que como el canvas está mirando a la cámara, pues siempre se vaya a ver bien el texto. Esto se utiliza normalmente cuando la interfaz está puesta en el personaje, que el canvas mire la cámara para garantizar que se vea desde el ángulo correcto siempre.
tengo un atributo que es la vida y tengo un botón para que la vida, para perder 10 de vida, si presiono este botón pierdo 10 de vida. La vida se va recuperando poco a poco con base en la regeneración de vida multiplicada por el tiempo. Piensen en eso como la velocidad, velocidad de regeneración. Velocidad de regeneración sería vida dividido segundo. Eso está en términos de una velocidad, vida dividido segundo. Pero yo no podría decir, digamos que decir algo como esto es un error porque esto es vida dividido segundo y esto es vida, las unidades no coinciden. Pero si yo lo multiplico por el tiempo, el segundo que está en el denominador se cancela con el segundo del numerador y ahí ya las unidades están correctas. Y efectivamente, pues cuando uno quiere poner alguna regeneración de vida por segundo o algo que va por segundo, pues siempre debemos multiplicar por el time.delta time. Porque si no lo hiciera así, digamos que el regen vale, digamos, 2. Significa que me voy a curar 2 de vida cada frame. Y alguien que tenga un muy buen computador que le corra 100 frames, pues se curó 200 de vida en un segundo. Para alguien que tenga mal computador y le corra 10 frames por segundo, se va a curar apenas 20 de vida en un segundo. Entonces, esto lo que nos permite es evitar que eso ocurra. Aparte de que es correcto en términos de las dimensiones. Vida dividido segundo, segundo, se cancela segundo con segundo y me da vida. Y ahí ya estaría como correctas las unidades y evitamos el problema de que funcionen en diferentes computadores. Y ahora viene la parte de mostrarlo en el string. Para eso voy a utilizar eh, la salud, pero convertida en entero. La convierto a entero, la convierto a texto y ahí sí la muestro en el canvas. Noten aquí que la tecla con la cual pierdo vida es una variable que se llama key, que es tipo key code, que es el tipo de variable pues que es para Unity en ese parámetro, y está serializado. Por lo tanto, cada uno de los personajes eh, puede decidir con cuál tecla va a perder vida. Por ejemplo, este lo tengo con alfa cero, pues aquí puedo seleccionar cuál tecla. Este está con, pues de hecho pongámoslo aquí con diferentes. Este va a estar con el uno del teclado numérico, este va a estar con el 2 y este va a estar con el 3. Entonces este personaje pierde vida si presiona la tecla uno, este pierde vida si presiona la tecla 2 y este pierde vida si presiona la tecla 3. Y acá entonces efectivamente con uno este pierde vida, con 2 pierde vida el otro y con 3 pierde vida el otro. Y pues puede hacer que pierdan vida. Sin embargo, a pesar de que todos tienen el mismo componente, todos tienen el componente que se llama static example, cada uno pierde vida de forma individual. Porque digamos que parte del paradigma de programación orientada a objetos o programación orientada a componentes es que los atributos pertenecen al objeto y no a la clase. No importa que todos tengan la misma clase que se llama static, cada uno va a tener su propia versión del atributo que se llama vida. En todo se llama vida, sí, pero él tiene su propia versión de vida, este, este tiene su propia versión de vida y el otro también tiene su propia versión de vida. Cada uno tiene su propia vida y como resultado, yo puedo perder vida con uno de ellos sin que los demás pierdan vida. Es el comportamiento normal, o sea, aquí no he hecho nada diferente a lo que han hecho siempre. En donde todos los objetos que tengan una misma clase tienen sus propios atributos. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que cambia si yo pongo aquí un modificador que se llama static? Porque ahora este atributo no pertenece al objeto, sino que pertenece a la clase. Como pertenece a la clase, cuando yo le digo a uno de ellos que pierda vida, que acaba de pasar que todos están perdiendo vida al mismo tiempo. Eso es lo que pasa con el modificador static. Es un modificador que hace que el atributo ya no pertenezca a cada objeto, ya la variable vida, que está marcada como estática, no pertenece a este, o a este, o a este, sino que pertenece a la clase static example y cualquiera que la modifique va a modificarlo para todos los que tengan esa clase. ¿Qué dudas tienen de este concepto de static? Sí, dígame.
escena. ¿Esa variable estática también se reiniciaría si sale por defecto o continúa? Continúa, gracias Pablo por la información ahí. Ese es lo que menciona Pablo es muy importante. A diferencia de los atributos normales que no sobreviven al cambio de escena, los atributos que sean marcados como estáticos sí sobreviven al cambio de escena. Eso es, digamos, algo de doble filo. Es muy útil cuando queremos conservar información, pero también implica que la información que no queremos conservar de alguna forma debemos reiniciarla. Es decir, yo, digamos, terminé la escena y ellos estaban con 30 de vida. De hecho, hagamos aquí el ejemplo. Voy a poner aquí que si presiono un botón, que si presiono jump, voy a cargar la escena. Entonces aquí sería, eh, aquí puedo cargar la escena. Este que está tan largo, pues es porque yo pude haber utilizado using esto, pues, y también y ya solo pondría esa parte de acá si utilizo el using esto de acá. Pero si no quiero utilizar el using, pues pongo el nombre largo de él. Y voy a cargar esta misma escena que se llama main. Me equivoqué, que es get button down. Pues porque get key es el que es para poner key code, get button es el que recibe un string. Entonces aquí van a tener 30 de vida. Voy a recargar la escena y ya recargué la escena y aún tiene la misma vida que tenían ahorita. Se les va a poner una vida negativa, recargo la escena y ahí otra vez siguen con esa vida negativa que tenían en ese momento. Entonces lo que nos dice Pablo es muy importante, que no es estrictamente asociado al comportamiento de lo que acabo de explicar, de que pertenece a la clase. Sí, bueno, o sea, sí está asociado, si lo que no sabes es tan fácil de ver. Como ese atributo pertenece a la clase y nosotros lo que reiniciamos fueron los objetos se reiniciaron y lo que pertenezca a los objetos volvió a su valor inicial. Pero esto no pertenece a ningún objeto y por lo tanto no se reinició. Eso es útil porque podemos hacer, por ejemplo, una selección de personajes basada en un atributo estático. Y cuando cambiemos de escena, ese atributo estático todavía sabe cuál fue el personaje que nosotros seleccionamos. Y es muy útil. En otros casos, como en el de la vida, podría ser que nosotros queremos que cada vez que reiniciemos la escena, la vida vuelva a estar en 100. Pero igual no es problema, pues yo puedo ponerla aquí entonces que cada vez que se llame la wake, la vida se ponga en 100. Podemos aprovechar y dejar sin reiniciar los atributos que queremos que se conserven, como por ejemplo, al personaje tenía 30 de oro y cuando yo reinicie el nivel yo no quiero que le vuelva a aparecer desde 0 de oro, sino que quiero que conserve el oro, puedo ponerlo como estático, por ejemplo. Es aquí reinicio y otra vez me ponen 100, pero esta vez me lo ponen 100 es por el hecho de que aquí en el awake le estoy volviendo a poner el valor inicial para evitar que siga con la vida de la escena anterior. Sí. Pero si yo hago cambio de escena, ya entiendo, o sea que yo reinicio el nivel y sigue en la misma posición. Pues yo no puedo hacer estático el transform, pero sí puedo crear un vector estático, es decir, static vector 3 current position y guardar la posición del jugador acá antes de recargar la escena. Y cuando la recargue en el away le digo transform.position igual a current position y lo que va a pasar es que voy a quedar con la posición que tenía antes de haber reiniciado la escena. Pero no es poner static el transform no se puede poner static. Lo que estoy poniendo static es un vector 3 que conserva
la posición del jugador. ¿Me hice entender ahí, Lara? Eso sí, es la idea del transform, tomar el vector 3. Estoy haciendo aquí hipótesis porque no le entiendo muy entrecortada, entonces estoy autocompletando varias de las cosas, pero creo que esa era la pregunta. Listo, no hay problema. Dale, continuando, por acá alguna pregunta adicional con respecto a lo que llevamos hasta acá. Bueno, los atributos que sean estáticos también tienen un acceso que es diferente, ya que el atributo no pertenece al objeto, sino que pertenece a la clase. Ya para yo modificarlo desde una clase externa, también va a ser diferente. Tengo aquí alguien una clase que se llama Static Access Example. Y supongamos que yo voy a hacer una habilidad para curar a todos los personajes. Pensemos en tipo Soraka, que pues utiliza la habilidad definitiva, pues o la ulti, y el resultado es que se curan todos los jugadores del equipo. Entonces yo quiero curar a todos a la vez, pues yo haría normalmente obtener el arreglo de todas las personas para ir a la salud. Sin embargo, en ese caso, como es un atributo que es compartido para todos, yo ya no tengo que acceder al objeto específico, porque todos los objetos tienen el mismo atributo. Así que lo hago es a través de la clase. Entonces pongo el nombre de la clase, esto es para utilizar ahorita, pongo el nombre de la clase, punto, el atributo al que quiero acceder, mientras que normalmente, ¿cómo era? Normalmente era, voy a ponerlo en la anotación que hubiera sido de otra forma. Tendríamos que tener un objeto de este tipo. Puede ser que le obtengamos el componente si lo tenemos ahí mismo, o puede ser que lo serialicemos y lo arrastremos, o puede ser que que encontremos con un find. Luego a partir de este yo podría decir de este quiero acceder a la vida y quiero asignarle algún valor. Es, no se accede desde la clase, sino que normalmente uno crea un objeto que pertenece a esta clase. Desde ese objeto accede al atributo que uno necesita y le pone el valor que uno quiera. Pero cuando es estático, ya no se hace de esta forma. Accedemos directamente al nombre de la clase, que es static example, y accedemos al atributo que es estático y ya le podemos poner el valor que queramos. En este caso estoy diciendo que cuando presione Fire 1, todos se van a curar en 30 puntos de vida. Noten que aquí yo tengo que cada uno pierde vida con una tecla diferente, no importa cuál tecla presione, todos están perdiendo vida porque es estático. Entonces acá ya tengo que pueden perder vida y también que pueden ganar ya 30 de vida cada vez que presiono el clic, y ganarían todos vida a la vez por esto de acá. Esta modificación de que static pertenece a todos los objetos que implementan la clase es útil si la saben utilizar. Pues uno, porque conserva la información entre escenas, ahí ya hay una utilidad muy, pues como de entrada muy obvia, entre comillas. Pero adicionalmente es pensar cuáles atributos son compartidos entre todos los objetos. Pensemos en que nosotros tenemos eh, un juego en donde tenemos varios enemigos, perdón, varios soldados que pertenecen a mi propio equipo. Y yo tengo una herrería donde puedo mejorar esos soldados. Entonces, la mejora, por ejemplo, de los soldados podría ser un atributo estático porque yo mejoro en la herrería y mejora todas las unidades que tuvieran ese atributo. Todas ganaron más armadura o todas ganaron más ataque. Aunque cada uno podría tener su propia vida, podrían tener atributos estáticos como la armadura, por ejemplo, vida máxima y así. Ya respecto a métodos, porque también podemos tener métodos estáticos, es muy normal tener en los proyectos, o encuentra uno mucho en los proyectos, algo que se llama como una clase de utilidades en donde puedo tener métodos estáticos. Me explico con eso los métodos estáticos. Cuando nosotros utilizamos la librería matemática, que es estática, nosotros no la hacemos de esa forma. Nosotros no decimos, digamos, mat igual a new, más df. Recuerden de orientado a objetos. ¿Cómo
utilizábamos normalmente los objetos. Teníamos que crear un objeto que perteneciera a esta clase, luego con el operador new instanciábamos un objeto, perdón, instanciábamos un objeto de esta clase. Y siempre que queríamos hacer algo así, digamos, mi mat.sqrt, pues para acceder a la raíz, el método raíz, y no sé, calcularle la raíz a 4 y así. Así es como se hacía normalmente en orientado a objetos. Se creaba un objeto de la clase y desde ese objeto accedíamos a diferentes atributos o métodos. ¿Por qué nunca hacemos eso cuando utilizamos Math? Porque Math tiene todos sus métodos estáticos. Entonces, como son estáticos, yo le digo aquí de una vez math.sqrt desde la clase sin crear ningún objeto que pertenezca a esta clase, se trabaja directamente desde acá. Y ahí funciona. Nunca creé el objeto, no tuve que serializarlo, no tuve que obtenerlo. No, simplemente nombre de la clase, nombre del método al que quiero acceder. Esto me permite un acceso global muy sencillo a cualquier tipo de utilidad que tenga implementada acá. Entonces nosotros podemos tener, digamos, buscar como que hay en el juego que tenemos que acceder constantemente desde cualquier parte del proyecto de forma muy sencilla y podemos unirlo en una clase de utilidades o tener pues varias clases de utilidades. Aquí yo tengo unas utilidades que van a ser para hacer el fade de la cámara. Para hacer, para explicar esto de forma un poquito más sencilla, voy a ahorrar esa parte que tengo aquí y ahorita pues lo pongo como en el estado eh, al que lo había llevado. Yo, Sí, el static cambia su significado dependiendo del lenguaje de programación, o siempre es el mismo. no siempre es el mismo. Pues en C, C++, C Sharp, eh, así se comportaría el static. Hasta donde recuerdo en Python no está el modificador static. Yo verifico. Por ejemplo, Java y Sharp también. Sí, pues que Java y C Sharp es prácticamente lo mismo. Sí, no hay, en Python no existe el modificador static. Sí se pueden crear métodos statics, pero no se llama, eh, ¿Cómo no? no tiene un nombre exacto, no se utiliza con el modificador static, se hace diferente, que no me acordaba. Listo, pero yo creo que es como de los poquiticos, pues, porque el resto, o sea, Java, siempre que piensen en Java, Java es prácticamente lo mismo que C Sharp. Eh, Solo que C Sharp nació después, debido a que creo que uno de los problemas de Java era el tipo de licencia que se manejaba y por eso Microsoft dijo, no, pues yo entonces más bien voy a crear mi propio lenguaje de programación que sea como Java, pero mejor. Y ahí nace C Sharp, pero tuvo muchas referencias en Java, entonces por eso son súper parecidos. Si uno sabe C Sharp, mudarse a Java no es difícil. Entonces esos dos son los más parecidos realmente eh, y prácticamente todo lo que hemos visto acá pues aplica para Java. En C++, que son como los bases antes de C Sharp, también está el static. En Python se pueden hacer atributos estáticos, solo que no es con esa misma palabra reservada y no recuerdo cómo será en JavaScript o en los otros que tengan otro tipo pues como de usos, no, hace raticos no programo nada diferente que no sea Python o C Sharp. Bueno, continuando por acá, voy a tener mi clase utilidades. En mi clase utilidades voy a tener una imagen serializada, pues una imagen de Canvas. Por ahora no voy a poner esto. Y voy a tener unos atributos que van a ser el estado, el tiempo, la duración, el color lo vamos a utilizar ahorita. Y aquí en el update le estoy diciendo si el estado vale 1, ponga el alfa en 1, o sea, póngalo opaco, cuente tiempo y cuando se acabe el tiempo, vuelva a poner en 0 y ponga otra vez el estado en 0. Y ese color, póngaselo al objeto que tengo en el canvas. Pero el fade es un atributo, es un método estático. Eso nos va a permitir un acceso a él muy fácil. Ya voy a mostrar aquí que tengo acá un canvas. Este canvas tiene simplemente aquí una imagen que si yo le subo el alfa, pues me tapa toda la pantalla y ya. Pero pensemos en que hacer esto es como cuando uno recibe daño.
que sale una pantalla roja por un momentico y uno pierde vida, pues indicando que uno está perdiendo vida, algo como esto. Es lo que queremos hacer. Y queremos hacerlo, pues digamos, de acceso muy fácil porque desde varias partes podemos ganar o perder vida. Entonces aquí ya tengo mi método fade, que lo que va a hacer es que me cambie el estado uno, que es donde se hace ese cambio a opaco. Voy a poner aquí. Esto simplemente pues para que me empiece con un color rojo. De hecho ahorita pues igual lo voy a cambiar para lo que estamos haciendo. Como este atributo, perdón, como este método es estático, entonces yo puedo ponerle aquí que cada vez que yo presione Fire 1, que es cuando cure a todos, llame a la clase utilidades.fade y listo. Y también quiero, puedo ponerle que cada vez que yo pierda vida, llame utilidades.fade. Miren que es muy fácil acceder desde diferentes clases a esa utilidad, porque no tengo que instanciar un objeto, no tengo que serializarlo, no tengo que buscarlo, simplemente el nombre de la clase.fade. Y ya cada vez que pierdo vida, aquí me aparece la pantalla roja. O cada vez que gano vida, no, cada vez que pierdo vida sale la pantalla roja. O cada vez que pierdo vida también sale la pantalla roja. Y ahí, bueno, digamos que ya vamos avanzando. ¿Qué es lo que quería mostrar en este caso? Pues primero que el atributo, que el acceso lo puedo hacer muy sencillo. Entonces yo puedo tener utilidades y tener en utilidades algo que estoy calculando constantemente. No sé, utilidades y algo que me permita calcular si dos objetos están cerca y aparte cumplen con un criterio o algo así. Pues algo que yo normalmente estoy utilizando mucho en el proyecto, puedo ponerlo como en mi clase de utilidades. No siendo la mejor práctica, pero sí siendo muy rápido para uno como desarrollador resolver problemas. Preguntas hasta acá. No hay preguntas, voy a continuar entonces mejorando esto. Sí, dígame. No termino de entender bien antes el funcionamiento del método static. Un método, un método estático significa que yo puedo acceder a él desde cualquier parte del proyecto. Entonces, aquí este método se llama static void fade, yo puedo acceder a él, por ejemplo, desde esta clase que se llama static access example y le pongo el nombre de la clase punto .fade y lo mismo acá. ¿Cómo lo hubiera tenido que hacer normalmente? Tendría que haber puesto serialize field, utilidades, crear un objeto tipo utilidades y arrastrarlo desde el editor o buscarlo con un GameObject.find o obtenerlo entre los getComponent in children. Pero digamos que el acceso es más lento porque tengo que crear una referencia a ese objeto y luego usarlo. Es más lento el proceso, pues como desarrolladores, como programadores, mientras que así simplemente pongo el nombre de la clase, punto, y lo que quiero hacer. Me ahorro el tener que crear un objeto de esa clase a través de este acceso como global, por así decirlo. No sé si ahí va siendo más claro, Santiago. Igual, si miramos, por ejemplo, el de Mat. Cada vez que uno necesitara Mat, uno tendría entonces que ir a crear su propio objeto tipo Mat. Digamos que yo solo quiero calcular una raíz y para eso me tocaría hacer esto. Sería un proceso muy largo. Cada vez que quiero calcular una raíz en alguna clase diferente, voy a tener que crear un objeto y luego acceder a la raíz. ¿Por qué no entonces, más bien que sea estático, que es como es actualmente? Y ya cada vez que alguien quiera utilizarlo, simplemente aquí de una vez accede a ella. Es como darnos un acceso muy rápido y global a a un método. Por ese lado, bueno, igual creo que se le cayó el internet. Bueno, para todos va siendo claro hasta acá o alguien tiene alguna pregunta. No hay preguntas, listo. Ahora vamos a mejorar este código de utilidades para que no sea como tan brusco el cambio en el que pasó de 1 hasta 0. Y una forma de hacerlo es serializando una curva y evaluándola. Entonces podemos decirle aquí, eh,
que el alfa va a ser la curva evaluada en el tiempo debido a la duración. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues nosotros podemos ya crear nuestra propia curva aquí en utilidades, que va a ser esta de acá. Y cuando el tiempo valga cero, me va a evaluar la curva que vale cero. Cuando estemos en la mitad del tiempo, en el 50% del tiempo, pues me va a dar un uno. Cuando estemos por acá en el 75% del tiempo, me va a dar como 0,6. Y en el 100% del tiempo vuelve y me da cero. Esta es la curva que le estoy diciendo que me evalúe. Y me la evalúa en el tiempo y de la duración. Pues porque eso se evalúa de cero a uno. Cuando valga cero me va a dar el punto de la izquierda. Cuando valga 0,5 me va a dar el de acá. Y cuando valga uno el de acá. Pero si yo quiero que no vaya solo desde cero hasta uno, sino digamos desde cero hasta la duración, pues lo divido sobre la duración. Si la duración fuera, por ejemplo, 5 segundos, solo cuando te valga 5, pues 5 dividido 5 me va a dar uno. Solo cuando el tiempo valga 5 es que esto me va a dar uno y por lo tanto me va a evaluar el que está aquí a la derecha. Entonces aquí estamos evaluando la curva y solo con haberle agregado estas dos líneas, crear la curva y leer la curva, ya tenemos un cambio importante porque ya no es un corte brusco del rojo, lo que ya es mucho más suave o gradual la forma en que aparece. Nosotros podríamos decir como, bueno, igual yo no quiero nunca que llegue hasta el máximo. Tenemos dos formas de controlarlo. Una sería directamente aquí en la curva, que no quiero que el alfa llegue hasta acá, sino que llegue solo hasta el, digamos, punto 5. Y ahí sale, pero ya no va a ser tan opaca como para taparme el funcionamiento del anterior, pues de lo que hay atrás de la pantalla, que es lo normal, pues es muy inusual uno taparle la pantalla por completo al jugador. Preguntas hasta acá. Es bien útil que acostumbren a utilizar los static a conveniencia y también las curvas porque pues nos permiten resolver algunos problemas de forma muy rápida, como aquí el del fade. Adicionalmente nosotros podríamos decir qué tal si cada vez que alguien hace el fade puede indicar con cuál color lo quiere hacer. Entonces este que yo llamé color base va a ser igual a color. Y ya entonces, pues porque aquí lo único que yo estoy modificando es el alfa. El resto del color, el RGB lo estoy dejando quieto. ¿Qué tal si cada vez que alguien va a hacer un fade le tenga que decir el color y así podemos controlar que, por ejemplo, el que cura haga un fade con verde y este, que es el que hace daño, haga un fade con rojo? Él pasa la información a través de un parámetro que es este de acá. Este parámetro guarda la información en color base y color base es el que se utiliza para modificar la pantalla. Aquí entonces cuando pierdo vida, pantalla roja, pero si curo a los personajes, pantalla verde. Y así también podríamos modificar la duración o la curva por cada uno si quisiéramos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Listo. Piensen qué clase de pronto de utilidades necesitan ustedes. Yo por lo general tengo una de utilidades de pantalla que lo que hace es esto, tener diferentes tipos de fades para diferentes situaciones. Pero bueno, pues ya realmente dependerá como del contexto del proyecto. Por otro lado, hay algo muy importante que también quiero mencionar hoy y es el uso de los getters y setters. Notemos que aquí tengo un problema actualmente y es que cuando me curan desde la clase externa, a veces quedo con más de 100 de vida. Pero es porque esta clase que está curando a los jugadores no sabe que hay un límite de vida. Y no tiene por qué saberlo, ¿cierto? Pues esto se encarga de algo diferente. Debería ser el personaje el que tiene en cuenta cuánta vida máxima puede tener. Para eso entonces podemos hacer algo que es crear los modificadores. Entonces noten aquí, voy a darle clic al atributo que yo quiero crearle el getter y el setter. No tiene que ser estático, pues aquí lo voy a hacer con un estático para el ejemplo, pero no tiene que ser estático. Le doy clic al bombillo y voy a darle encapsular campo y usar la propiedad.
Y lo que acaba de pasar aquí es que me creó un getter y un setter para este atributo de acá. Ya entonces este atributo es privado, pero el getter y el setter son públicos. Ya yo accedo a ellos es a través de estos de acá. Puede que cuando lo hayan visto en orientado a objetos la notación fuera un poquito diferente, porque a veces utilizan una notación que es más viejita, que es utilizando llaves en lugar de las flechitas, pero es lo mismo. Y se pueden mezclar, ahorita de hecho lo haré así. ¿Qué está diciéndome este getter? Que si yo accedo a salud con H mayúscula, me va a decir cuánto hay en vida y puedo modificar también cuánto hay en vida. Pero pensemos en que yo podría poner aquí private set. ¿Qué acabo de hacer en este momento? Acabo de decir que la vida se puede leer desde otra clase porque es público. Pero yo no la puedo modificar porque el setter, que es el que me permite modificarla, está privado. Así es la estructura para hacer una variable que sea solo de lectura. En este caso no me interesa que la variable sea solo de lectura, lo que me interesa es que la vida no llegue a un valor tan alto. Voy a ponerlo aquí en estas líneas para que me quede un poquito más fácil de leer. Y el problema que tenemos actualmente es que a veces lo curan más de lo que es, entonces podemos utilizar un clamp, f.clamp, el valor desde 0 hasta 100. ¿Qué hace el clamp? Que nos limita. Entonces, nunca me va a dar ni menos de 0 de vida ni más de 100 de vida. Y noten que aquí cuando yo estoy accediendo ya le puse con H mayúscula, no con H minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Él intenta tomar la sangre y sumarle 30. Vamos por acá. Y cuando intenta sumarle ese 30 de vida, entonces aquí va a llegar el set y va a hacerle ese clamp. Como resultado, ya por más que yo lo cure, no va a subir de 100 de vida. Puede seguir perdiendo vida normal. De hecho, ya no pierde, ya no queda con vida negativa y ya no queda con más de 100 de vida nunca. Gracias a que cada vez que lo intentamos modificar, él se ve obligado a venir aquí al set. ¿Preguntas hasta acá? Nosotros podemos poner aquí tantas líneas como queramos. Ahí sí nos tocaría utilizar pues como la notación vieja, que es la de las llaves. Se pueden mezclar, noten que aquí dejé la notación de flechita y aquí se utiliza la de las llaves. Pues se pueden mezclar notaciones. Entonces voy a decir aquí que cada vez que yo pierda vida, voy a revisar si la vida que tengo actualmente es menor a la que me están diciendo que me ponga. Si se cumple esto, significa que me están diciendo que pierda vida. Perdón, un momento. No, creo que ya. Creo que me están entrando una llamada. Ah, no, listo, bueno, no era nada importante. Entonces aquí les estoy diciendo que si la salud que tengo actualmente es menor a la que voy a tener después de la operación, es porque de hecho me están curando, pues porque el valor es mayor, sería curación. Y en el caso opuesto, pues sería daño. Que bueno, voy a ponerlo aquí con el shift para ir a la fija. Porque podría ser que sea igual y entonces pues no pasó nada. Value es básicamente un nombre reservado del atributo, eh, del valor que están modificando el atributo. Si yo le puse, digamos acá, con H mayúscula le pasé un 80, value va a tener ese 80 por dentro. Aquí lo que le estoy pasando por dentro es lo que tenía antes, digamos un 50, más 30 le estoy pasando un 80. Entonces aquí, si ese valor que me pasaron, digamos un 80, es más que la vida que yo tenía antes es porque me curaron y si es menos es porque me hicieron daño. Y ya yo podría hacer algunas modificaciones, como por ejemplo tener aquí, si me van a curar, pues simplemente voy a revisar que no me esté pasando de los valores, que sean correctos. Y si me van a hacer, bueno, no, de hecho en ambos, más bien hagámoslo con el de acá, con esto que tenía por acá. Si me hicieron daño, vamos a llamar al fade rojo. Y si me curan, vamos a hacer el fade verde.
y lo podría tener acá mismo. También inclusive yo podría revisar, digamos, si la sangre es menor o igual a cero, yo podría decirle que me actualice este texto. De hecho, voy a poner aquí que cada vez que me modifique en la vida, sea que se actualice el texto. Ah, yo quería modificar algo de static, no, dejémoslo así. Bueno, entonces si perdí mucha vida, vamos a imprimir un mensaje aquí que sea estoy muerto. Pero noten que aquí yo todo esto lo estoy poniendo dentro del setter, es decir, que nosotros podemos poner que cada vez que alguien va a modificar un atributo, cada vez que alguien desde cualquier parte trate de acceder a la sangre y le modifique su valor, se va a llamar todo esto que está aquí, como si fuera un método, solo que es un setter, y es mucho más rápida pues, o muy cómoda la escritura porque solo es el nombre del atributo con mayúscula inicial, el valor que yo le quiera poner, y ya cada clase revisa lo que sea que haya que revisar antes de modificar ese valor. Entonces aquí pues seguimos con el que podemos perder vida y así. Aquí se me fue la parte del canvas, como me lo corté de aquí, no lo había vuelto a poner. Entonces aquí sigo, puedo perder vida, puedo curarme y si pierdo mucha vida pues va a aparecer aquí el aviso de muerto en la consola, supuestamente. Ah, lo había quitado. Bueno, no importa. Y lo que no sé es por qué no se llamó la parte del fade, pero bueno, pues para no demorarme mucho, básicamente estos son los atributos, los modificadores, perdón, getter y setter. Ahí en el canal de Taller 5 les compartí este documento, en donde tengo como algunos ejemplos. Y nuevamente no depende de lo de static, de hecho aquí en el ejemplo pues está sin el static. ¿Qué preguntas tienen de esto que hemos, bueno, lo que hemos visto hoy, que son lo del modificador static y lo de los getters y setters? Si no hay preguntas, eso es básicamente todo por hoy. Ojalá se acostumbren a utilizar esto, sobre todo la parte de los modificadores dentro del proyecto, y ojalá haga un uso del static en la medida que lo vaya necesitando. Si tienen dudas en el proyecto de cómo implementarlo, como siempre, piden una tutoría, nos reunimos, comparten pantalla y resolvemos las dudas que tengan. Porque pues digamos que aquí con esto las cosas quedan como a un nivel muy básico, ya es cuando ustedes empiezan a implementarlo que se empieza a entender mucho mejor el concepto y si tienen dudas, pues como siempre nos vemos en la tutoría. Esto era entonces todo por hoy. Gracias a todos por asistir. Cualquier duda que tengan.